Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a otra edición del podcast de Arnold y Diego. Espero se encuentren muy bien y estoy muy bien acompañado de mi amigo y compañero Arnold, donde hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes. ¿Cómo estás, Arnold? Bien, bien, muy contento de estar nuevamente por acá. ¿Y cómo estás tú? Muy bien también, gracias a Dios, y muy alegre también porque hoy vamos a tocar un tema bastante polémico y bastante interesante como lo es la relación entre la iglesia cristiana protestante y sus derivadas y la politiquería. Entonces, ¿qué mejor para comenzar que una pregunta? Arnold, ¿tú consideras que la iglesia debería tener participación política? Claro que sí, porque el creyente también es ciudadano y es muy importante que este sector social tenga una representación en el país para la toma de decisiones que se van a efectuar sobre esto. Es algo que ellos muchas veces buscan y es ser escuchados y representados, ser tomados en cuenta y es importante. No obstante, es importante reconocer que muchos de estos líderes religiosos realmente no buscan representarlos, sino poder llegar al poder por medio de sus votos y velan más por sus intereses que realmente por escuchar y apoyar las ideas del sector cristiano. Así es, totalmente de acuerdo pues nosotros hemos tenido experiencias personales relacionadas con el tema y me parecería muy importante destacarlas porque en este podcast queremos tocar el tema de la memoria entre la relación de la iglesia y la politiquería. Y qué mejor que con casos de la vida real, ¿no? Entonces, Arnold, ¿cuál fue la experiencia que tú viviste con este tema de la iglesia y la política? Bueno, yo fui líder en la iglesia desde que tenía 13 años. Me salí de ella hace unos meses. Yo estaba ahí y me sentía muy contento porque servía a la comunidad, a las personas y sentía realmente que había crecido desde el punto de vista personal. Sin embargo, desde que ocurrió el plebiscito en el 2016, empecé a notar que la iglesia cambió mucho, considerablemente. Los temas de las prédicas cambiaron de hablar sobre cómo ser una mejor persona a mirar cuál era la decisión óptima en términos de política. Se hablaba de Petro, de Uribe, de Duque, del comunismo y capitalismo y el- realmente el objetivo se perdió. Fue algo muy triste y desastroso para la comunidad, si me preguntan. Entiendo, sí. Esto es una de las consecuencias más claras y es que se puede terminar desviando el propósito de la iglesia, que es alimentar ese lado espiritual, acercarse a ese lado sensible del humano. Y en mi caso, en mi experiencia personal, no tuve una iglesia que se mezclara con política, al revés. Estuve en una iglesia con un pastor que él decía que no se podía mezclar la política con la iglesia, que no era algo bíblico. Y lo que le decía a sus seguidores era que tomaran la decisión con base en la palabra. Entonces, me parece muy importante esto y como es un tema de memorias, pues qué mejor que tratarlos con casos de la vida real. Entonces, ¿te parece si analizamos algunos casos? Por supuesto. Bueno, y el caso que vamos a presentar es el de Álvaro Uribe Vélez, así que vamos a escuchar un audio. Una de las personas que ha sido catalogada como el mejor mandatario de América Latina, hoy nos honre con su presencia, como es el doctor Álvaro Uribe Vélez. Ese era el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Iglesia Misión Carismática Internacional. Y lo que queremos resaltar específicamente de esto es que se le estaba haciendo una limpieza a la imagen de Álvaro Uribe Vélez, no solo en este espacio, sino
en las diferentes prédicas también que el pastor César Castellanos pudo dar acerca de él. Entonces, aquí mostramos cómo la memoria puede ser manipulada cuando se mezcla la política y la iglesia. Pues Álvaro Uribe ha sido un hombre de polémicas y acusado de diferentes eh, hechos corruptos. Acerca de esto, hay un autor que se llama Todorov, escritor, que escribió un ensayo en el cual habla de los regímenes totalitarios como manipuladores de la memoria. Aquí queremos analizar que no solamente un régimen totalitario puede manipular la memoria, sino una persona con influencia, como lo son en este caso los pastores y líderes. Arnold, mi papá es pastor y tuve la oportunidad de entrevistarlo y me comentó que él conocía el potencial que tenía él como líder y pastor de influenciar a su iglesia a lo que él dijera o los pensamientos que manifestara, como por ejemplo hablar muy bien de una persona que no puede ser tan buena. Y para sintetizar esta entrevista, él me concluyó que la iglesia y la política pueden estar relacionadas. Sin embargo, hay que tener un criterio. Y sé que tienes una historia para contar acerca de esto, así que adelante. Bueno, el caso que te voy a comentar es el de mi mamá. Mi mamá fue líder de la iglesia más años que yo. Ella se encargaba de tener un grupo de paz, una célula, que es básicamente un grupo de personas que se encarga de hablarle a los demás creyentes sobre la palabra de Dios, de hacer actividades. Y en este grupo ella consiguió a muchísima gente. Eso fue algo muy positivo y a su vez le hizo tener un sentimiento de comunidad, crear su propia identidad. Yo a lo largo de los años que he podido convivir con ella, he podido darme cuenta que ha cambiado y que muchas de sus actitudes vienen dadas por las relaciones que tiene con las personas de la iglesia. Sin embargo, con el pasar de los años, ella ha visto cómo ha cambiado esto y cómo ahora se le da más valor e importancia a los líderes que tengan una influencia no solamente en términos de conocer a las personas, sino que también de influirlas políticamente. No estuvo de acuerdo con eso y tuvo que parar un momento por cuestiones de que tuvo a mi hermano. Y cuando regresó, se dio cuenta de que ya no le tenían el grupo de paz y cuando dejó de sentirse en comunidad fue cuando empezó a desanimarse y a dejar de ir. Hay una autora, escritora, socióloga, conocida como Elizabeth Jelin, que nos menciona que las memorias vienen condicionadas por la identidad que tenemos y nuestros sentimientos de comunidad. En el caso que estamos viendo, podemos conocer y observar que es importante cómo las personas perciben su entorno. Y estos líderes religiosos ya no influyen e inculcan como se hacía en antaño, que era por medio de la fuerza y del poder, sino que lo hacen por medio de la presión social y del sentimiento de comunidad de las personas. Eso hace que sea muchísimo más fácil que puedan ceder ante sus acciones y ante sus pensamientos dichos en estos tabernáculos. Es importante tomar en cuenta que nosotros como personas debemos de apoyar el criterio propio, siempre, y esta debe de ser la solución para que no pueda seguir sucediendo esto y en la memoria de las personas quede principalmente los hechos y no lo que quieren que crean. Eso es algo bastante importante. ¿Qué te pareció, Diego, esta última parte? Me parece muy indispensable y muy cierta. Muchas gracias, Arnold, por estar aquí conmigo en este podcast y bueno, esperemos que nuestros oyentes lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión en el podcast de Arnold y Diego.